Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Es un gusto darle la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo, donde nos reunimos con el compromiso de acercar el trabajo organizativo por la defensa de la vida y la construcción de alternativas de resistencia desde los distintos territorios de la región mesoamericana. Yo soy Joaquín Tapiarenas y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le compartimos esta producción semanal que es un trabajo conjunto que elaboramos con una comprometida red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al igual que a las emisoras y espacios que ayudan a amplificar y difundir esta producción colaborativa. De inmediato le comparto los titulares para esta semana. En El Salvador, investigación señala que la corrupción vulnera el derecho a un ambiente sano. En México, Marcha por la Paz reúne a familiares en búsqueda de sus desaparecidos. En Honduras, policía y ejército reprimen a estudiantes que rechazan reducción del presupuesto de la universidad pública. En Nicaragua, denuncian al gobierno Ortega Murillo por represión hacia pueblos indígenas. En Latinoamérica, realizan encuentro de formación de defensores comunitarios y de los territorios ante el Sistema de Protección de Inversiones y Demandas ISDS. En Cuba, Convoy Europeo de la Amistad, solidaridad que llega y se une a conmemoraciones del 1 de mayo. El libro Memoria de Víctimas de Genocidio se convierte en patrimonio de la Biblioteca Nacional de Guatemala. En El Salvador, expertos advierten riesgos de sustancias tóxicas en plásticos. En Guatemala, aquí pasó algo, las columnas de la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Investigación señala que la corrupción vulnera el derecho a un ambiente sano. Esta semana, varias organizaciones presentaron los resultados del proyecto Impactos Socioambientales de la Corrupción en América Latina y el Caribe, en el que se señala que los factores que intensifican el riesgo de desplazamiento de comunidades incluyen el crecimiento demográfico, la sobreexplotación de recursos, el uso irregular del suelo, la contaminación y el cambio climático. Pasamos a la nota de Kevin Muñoz desde Radio YSUCA en El Salvador. Investigadores de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, y de la Red de Centros Sociales de la Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe, CEPAL, presentaron los resultados del proyecto Impactos Socioambientales de la Corrupción en América Latina y el Caribe, en el que se analizaron casos de impacto en la región y formas de respuesta. Valentina Campos, de la Universidad Iberoamericana Puebla, señaló que la corrupción socioambiental no es una anomalía individual, sino un proceso sistémico derivado de modelos de desarrollo que han sido insertados en dinámicas institucionales y han capturado al Estado para producir marcos legales que legitiman fenómenos generados de crisis socioambiental. Así que para nosotros la corrupción socioambiental es un fenómeno sistémico, a veces estructural, multiforme, transversal, relacional, que se manifiesta en estas interfaces de la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que se imbrica en las instituciones, pero también ya está introyectado en los valores, que se manifiesta mediante complicidad, la evasión de responsabilidades, la impunidad, la opacidad, la falta de transparencia e incluso prácticas legales cuando ya hay una captura del Estado que distorsionan o producen sus propias normas, instituciones, valores éticos para dar viabilidad, legitimar a veces la apropiación y la explotación de recursos naturales, bienes comunes, profundizando desigualdades sociales desde la acumulación y el despojo. Campos explicó que no existe una definición única de justicia socioambiental en los instrumentos internacionales, pero que puede articularse con otros derechos humanos, por lo que se busca fortalecer los marcos normativos. La justicia socioambiental se plantea como una propuesta para enfrentar la corrupción mediante sistemas de control y fiscalización, transformaciones estructurales
educación transformadora y liderazgos éticos sociales. En este sentido, Lelia Inhofe, del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales y Sustentabilidad José Sánchez Labrador, SJ, IRNASUS, señaló que los factores que intensifican el riesgo de desplazamiento de comunidades incluyen el crecimiento demográfico, la sobreexplotación de recursos, el uso irregular del suelo, la contaminación y el cambio climático. Por su parte, Claudia Bucio, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, explicó que la corrupción vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano. La corrupción pues vulnera el derecho a un medio ambiente sano, a los derechos de la naturaleza, cuando hay una alta asimetría de poder que opera mediante el abuso, la simulación o el despojo o en el uso indebido de recursos para la garantía de estos derechos. Asimismo, pues implica la impunidad frente a las violencias que ya nos contaban en la línea anterior de que son sujetos las personas defensoras de los territorios. Además, los impactos de la corrupción restringen los alcances de los compromisos internacionales para la construcción del bien común al distorsionar o desviar los objetivos públicos e influir en el gobierno mediante el cabildeo, la cooptación institucional y el soborno a funcionarios públicos. Los investigadores señalaron que la sustentabilidad no puede quedarse en una cuantificación de los daños realizados, sino pensar en las actividades productivas de forma más natural y ecológica. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kevin Muñoz. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse, y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En México. Marcha por la Paz reúne a familiares en búsqueda de sus desaparecidos. El Día del Niño y el Día de la Madre son fechas que, además de su significado tradicional, se convierten en momentos de exigencia y memoria para los colectivos de búsqueda. El colectivo Familiares en Búsqueda de sus Desaparecidos, María Herrera, comparte la Marcha por la Paz que organizarán en conmemoración del Día de la Madre, con el objetivo de visibilizar su causa y mantener viva la exigencia de verdad y justicia. Escuchamos el reporte de la compañera Karen del Rosal desde Radio Guaya, La Voz Campesina. Muy buen día a los radioescuchas, yo soy Karen y estoy con la compañera Marifer Melo del colectivo de Familiares en Búsqueda de Desaparecidos María Herrera y nos platican sobre los preparativos que tienen para el próximo Día del Niño y Día de las Madres, ya que son fechas que desde el colectivo pues se viven de una manera distinta. Vamos a escuchar su palabra. Mi nombre es Marifer Melo y pues represento al colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica, Veracruz y la zona norte. Zona norte porque pues hay familias agregadas a este colectivo de diferentes municipios, de lo que es la Huasteca. Ahorita pues se nos hace muy difícil, salió mucho a la luz, se nos hace muy difícil andar en la calle como estábamos acostumbrados por tanta violencia que hay en nuestra región. Yo le hablo de nuestra zona norte. Han sucedido muchos hechos muy fuertes, ahora sí que algo que nunca habíamos visto también y que pues nos damos cuenta que de violencia pues estamos rebasados. Entonces se nos ha hecho un poco difícil a veces, pues sí, las compañeras sí les da un poco de temor, pero hay que salir y hay que acompañar a las familias.
no podemos dejarlas ahí. Si ellas acuden con nosotros, pues hay que acompañar. Ahorita pues tenemos planeado, como siempre, pues el festejo del Día del Niño. No va a ser el 30, pero pues va a ser el día 2 de mayo. Y pues el 10 de mayo vamos a marchar, pero va a ser una marcha diferente. Como madres buscadoras vamos a marchar por la paz que es muy necesaria en nuestra región y en todo nuestro estado, en todo nuestro país. Pues nos vamos a vestir de blanco y pues vamos a marchar por la paz. Ahora sí que no vamos a exigir a nuestros familiares, vamos a exigir paz, ya no pensando en nosotros nada más, sino pensando en el futuro, pensando en los niños, en nuestros nietos, que tengan una vida con tranquilidad, una vida libre como nosotros la tuvimos, no como actualmente se vive, encerrados y sin libertad, nada más con la tecnología. Yo creo que es una forma de expresar lo que nosotros sentimos y expresar también lo que se necesita en nuestro país. Queremos paz, queremos volver a tener esa libertad. Entonces, pues vamos a marchar por la paz. Pues de ahí, pues mes de mayo vamos a estar muy trabajadores porque también, pues yo voy a realizar el evento. Si ustedes quieren, pues acompañarme, va a ser el 25 de mayo a las 11 del día, aquí en Poza Rica, Veracruz, por los 15 años de mi hijo. Pues yo lo que quisiera es invitar a las familias que tienen una persona desaparecida, un familiar, un hijo, que hagan su denuncia. Si ellos no quieren una investigación, pues que lo digan, que sea solamente para buscar y encontrar, porque yo lo digo porque hay mucho cuerpo que no está identificado, hay mucho cuerpo que ya está ahí, listos para que algún familiar llegue y los reciba. Pero no hay denuncias y es importante que hagan su denuncia para poder identificar. Yo me da mucha tristeza porque pues nosotros vamos, revisamos, siempre estamos al pendiente ahí. Desgraciadamente hay mucho cuerpo que no ha sido identificado. Y pues se ven sus rostros, se ve todo clarito y yo digo, ¿cómo puede ser eso? Nosotros que buscamos y que siempre estamos al pendiente porque queremos encontrar a nuestros hijos, porque ya la vida se nos está yendo y no hemos logrado encontrarlos. Y nos duele mucho ver ahí que hay jóvenes que no son identificados. Entonces, a todas esas familias que quizás en aquellos años, pues por temor no denunciaron, háganlo para que sus familiares lleguen acá. Desde México, para el informativo Voces Nuestras, les informó Karen del Rosal de Radio Guaya, La Voz Campesina. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI, Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura, FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Honduras. Policía y ejército reprimen a estudiantes que rechazan reducción del presupuesto de la universidad pública. El Congreso Nacional de Honduras se encuentra discutiendo el presupuesto para el año fiscal 2026. Se reveló que la universidad pública tendría una reducción de 1.500 millones de lempiras, poco más de $56 millones, lo que provocó el rechazo del estudiantado, quienes se movilizaron hasta la sede del Congreso Nacional donde fueron reprimidos. Nos informa Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras.
Saludos América Latina y el Caribe. En las últimas horas, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, ha reprimido a un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quienes se encontraban en protesta en los bajos del Congreso Nacional, rechazando la reducción del presupuesto de esta máxima casa de estudio. Escuchemos parte de las denuncias al momento de la represión. Los hombres que se dedican a vender frutas, verduras y algunos pues productos del comercio informal acá en el centro de Tegucigalpa han salido afectados con este gas lacrimógeno que está lanzando en este momento o que ha estado lanzando durante toda esta hora la Policía Militar y del Orden Público. Bueno, escuchan ustedes, nuevamente están disparando las bombas de gas lacrimógeno los agentes de la Policía Militar y del Orden Público en contra de los estudiantes que estaban manifestándose en los bajos del Congreso Nacional. Han salido todos los agentes de la Policía Militar y de Orden Público a la calle principal del Congreso Nacional para continuar esta represión contra los estudiantes universitarios. Todos los agentes de la Policía Militar salen a la calle con sus escudos y con sus pistolas para lanzar las bombas de gas lacrimógeno para sacar de la zona a los estudiantes en este momento. Vemos como también la seguridad interna del Congreso Nacional en este momento se está uniendo a esta represión en contra de los estudiantes universitarios. Vemos cómo salieron para la calle que conecta hacia el centro de Tegucigalpa para seguir en esta represión en contra de los estudiantes universitarios. A raíz de la presión desarrollada por los estudiantes y el repudio de diferentes sectores, la Comisión del Presupuesto del Congreso Nacional anunció que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibirá al menos el mismo presupuesto que tuvo el año fiscal 2025. Por lo tanto, descartaban cualquier recorte para este año 2026. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Nicaragua, denuncian al gobierno Ortega Murillo por represión hacia pueblos indígenas. La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua denunció ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas ONU en Nueva York la situación que viven los pueblos indígenas ante las acciones represivas del régimen de Ortega y Murillo. Becky McRae, integrante de la plataforma, dijo que las acciones represivas de parte del régimen continúan en Nicaragua, la cual se manifiesta por la complicidad de los funcionarios en la invasión de los territorios, la explotación de los recursos naturales y el encarcelamiento de los líderes indígenas que han alzado la voz en sus comunidades. Y más que todo ante este foro para presentar las problemáticas que tenemos en nuestros territorios. En este caso, la represión sigue en contra de líderes indígenas, en contra de lideresas igualmente, en contra de defensores de derechos humanos, en contra de personas quizás
que nos ayudan en la defensa de nuestros derechos, de nuestro territorio. Igualmente, vemos el tema más, para mí, que es más doloroso, está repitiendo, ¿verdad? Esta invasión de colonos hacia nuestros territorios, porque estamos quedando sin territorio. No solamente el pueblo Rama, sino también el pueblo Miskito, el pueblo Mayagna. Enfrentamos una situación de represión, de colonización, de la destrucción de los bosques que tenemos dentro de nuestro territorio. Y eso también afecta la forma de vida de nuestras comunidades. Entonces, esos son temas que hemos venido denunciando, pero también recordemos que hay líderes indígenas presos, que son presos políticos, los debemos de decir, y simplemente por el hecho de defender sus tierras, por defender su territorio ancestral, por defender también los derechos ambientales. Entonces, tenemos a personas indígenas todavía presos políticos dentro de Nicaragua. Está el caso del líder Brooklyn Rivera, pero también está el caso de los líderes mayagnas que están presos. Entonces, también hemos demandado hoy nuevamente que sean liberados. Y lo hemos demandado, ¿verdad? Que el Estado de Nicaragua es cómplice de la represión, es cómplice de la amenaza que tenemos nosotros como pueblos indígenas, es cómplice de la colonización, de la invasión de colonos hacia nuestros territorios, porque incluso tenemos antecedentes de haber hecho durante años hemos ¿cómo se puede decir ahora? Hemos agotado las instancias nacionales. Hemos tratado de crear medios de comunicación, de coordinación, mecanismos de diálogo con el gobierno para ver esta problemática dentro de los territorios indígenas. Incluso se ha tratado de ver cómo poder crear otros mecanismos dentro de la región autónoma, pero también a nivel nacional, para ver en qué momento o cómo se puede crear resoluciones o ver la problemática y ver cómo se puede resolver estos problemas que estamos enfrentando. Y eso no es de hoy, esto no es del 2018, eso es de años. La invasión de personas no indígenas, conocidos como colonos, afecta a los pueblos indígenas mayagnas y misquitos, lo cual genera violencia. Extraoficialmente, en lo que va del año, al menos 3 indígenas han sido asesinados por estos colonos. Sin embargo, las autoridades lo atribuyen a problemas de tierra, sin ir al fondo del asunto, denunció McRae. La represión estatal también ha obligado al cierre de las organizaciones defensoras de derechos humanos de los pueblos indígenas dentro de Nicaragua y el exilio de sus líderes y lideresas, quienes estaban amenazados con cárcel por levantar sus voces, dijo la activista Becky McRae desde el exilio. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Latinoamérica. La Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, fue la sede del encuentro de formación de defensores comunitarios y de los territorios ante el Sistema de Protección de Inversiones y Demandas, ISDS, realizado los días 21 y 22 de abril de 2026. Este encuentro tuvo como objetivo dotar a defensores y defensoras comunitarias de las herramientas conceptuales y estratégicas para enfrentar el sistema ISDS desde los territorios. Los objetivos centrales del encuentro fueron comprender cómo funciona este mecanismo y cómo limita la política pública, analizar casos concretos de demandas contra países latinoamericanos, mapear experiencias de resistencia territorial
identificar estrategias para visibilizar y contrarrestar este régimen y explorar la construcción de una red latinoamericana de organizaciones comunitarias y grupos jurídicos frente al poder corporativo. Desde Bogotá, Colombia, pasamos al reporte de Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, Olmedo Carrasquilla en un reporte especial desde Bogotá, Colombia. Bueno, hemos estado los días 21 y 22 con distintos representantes de países defensores comunitarios y territoriales para formarlo en lo que es herramienta en derechos humanos, incidencia ciudadana, pero más sobre todo ante las inversiones privadas corporativas que se han venido gestando a través de proyectos mineros, proyectos extractivos. Con nosotros está Bettina Müller de TNEI, una de las integrantes del colectivo organizador. Bettina, gracias por estar con nosotros. Distintas radios comunitarias te escuchan. Hola, buenos días. Bettina Müller acá del Transnational Institute. Estamos en ese encuentro, ese primer encuentro de defensores comunitarios y territoriales contra el extractivismo y el régimen de protección de inversiones acá en Bogotá, Colombia, que estamos organizando en la Universidad del Rosario junto con la IPS, con Claxo y con otras organizaciones internacionales y nacionales. Y acá hoy estamos 13 países de toda América Latina y defensores territoriales, académicos, sindicalistas, etcétera, que vienen y se preocupan justamente por el accionar de transnacionales en su territorio. Estamos hablando de los casos de criminalización de la protesta, de criminalización de comunidades que se han visto afectados por esas causas, y donde los territorios además están afectados por demandas de transnacionales ante tribunales de arbitraje a nivel internacional. Y cómo estos están afectando también a las luchas de los territorios. Ya hoy está cerrando este encuentro y tenemos muchos planes para adelante para seguir combatiendo al accionar de esas transnacionales en nuestros territorios. Las comunidades y defensores se organizan, se fortalecen a través de estas herramientas en defensa de su ejercicio de derechos humanos y ambiente. Por supuesto, todos estos detalles lo pueden encontrar en Radio Temblor. Y también invitar a la audiencia para que sigan la cobertura especial de lo que es la conferencia internacional en Santa Marta, que es la conferencia de todas las organizaciones, de todo el movimiento por la justicia climática que abordan la iniciativa pues de ir independizándose de los hidrocarburos. Queremos una transición energética justa, así que usted puede seguir esta transmisión, esta cobertura a través de este medio. Me despido, soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Cuba, Convoy Europeo de la Amistad, solidaridad que llega y se une a conmemoraciones del 1 de mayo. Una muestra más del respaldo internacional a Cuba llegó a La Habana. Se trata del segundo convoy europeo de amistad con Cuba, una caravana que no solo lleva ayuda solidaria, sino que se quedará en la isla para acompañar al pueblo cubano en las actividades por el Día Internacional de las y los Trabajadores. Pasamos a la nota de Lisette Márquez desde Prensa Latina.
Este segundo convoy, que tiene en Italia uno de sus capítulos más activos, adquiere una relevancia estratégica en el momento actual. Mientras el gobierno de Estados Unidos endurece las medidas del bloqueo económico y financiero contra Cuba, la llegada de estas caravanas europeas demuestran que la solidaridad internacional no solo persiste, sino que crece. Y además de la caja que llevamos con nosotros en el avión, organizamos un contenedor que va a salir el día 26 de Italia y estará en Cuba como entre el 12 y el 15 de mayo. Los activistas italianos recorrieron miles de kilómetros con medicinas, insumos quirúrgicos, material didáctico y otras donaciones, desafiando las restricciones impuestas por las leyes extraterritoriales. Hay un componente importante, no único, de compañeros y compañeras de Italia. Hay compañeros de América Latina, hay compañeros de Suiza, hay compañeros de Estados Unidos también. Ahí está la bandera norteamericana, porque esa es la bandera del pueblo de los Estados Unidos. Italia fue uno de los países más golpeados por la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020 y en aquellos días de máxima tensión, las brigadas del contingente internacional Henry Reeve, integradas por médicos y enfermeros cubanos, llegaron a ciudades como Cremona y Turín para salvar vidas. Hoy, esos mismos pueblos italianos devuelven el gesto. No se trata de caridad, aseguran los organizadores, se trata de reciprocidad entre hermanos. Un esfuerzo que agradecemos a todos y cada uno de los amigos que se han unido a este convoy desde Italia y desde otros países del mundo. También se pronunció Niurka María González, funcionaria de la Central de Trabajadores de Cuba, quien destacó el significado de compartir la jornada del proletariado mundial con estos amigos. La voz del agradecimiento también tuvo un emotivo momento cuando habló uno de los activistas del convoy proveniente de Italia. Visiblemente conmovido, el organizador recordó la ayuda brindada por Cuba durante el peor momento de la pandemia de la COVID-19. A su vez, el doctor Julio Guerra Izquierdo, viceministro del Ministerio de Salud Pública, reconoció el valor de estas muestras de solidaridad en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Durante su estancia en la isla no solo participarán en el desfile por el 1 de mayo, sino que sostendrán encuentros con trabajadores de la salud, educadores, estudiantes, para conocer de primera mano las conquistas y los retos del sistema socialista cubano. La actividad incluyó la entrega del sello 65 aniversario del ICAP a Michel Curto, presidente de la Agencia de Intercambio Cultural y Económico con Cuba. Lisette Márquez, Prensa Latina, Televisión. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Guatemala. El libro Memoria de Víctimas de Genocidio se convierte en patrimonio de la Biblioteca Nacional de Guatemala.
En el marco del 28 homenaje del martirio de Monseñor Juan José Gerardi Conedera y el Día Internacional del Libro, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, hace entrega de varios ejemplares de Memoria Víctimas de Genocidio y el informe interdiocesano REMI a la Biblioteca Nacional de Guatemala, Luis Cardosa y Aragón. El memorial virtual dedicado a las víctimas del genocidio en Guatemala nace a partir de un ejercicio de escucha respetuosa de los testimonios de mujeres y hombres sobrevivientes del genocidio cometido por las fuerzas de seguridad del Estado entre 1960 y 1996, quienes durante poco más de medio siglo han mantenido en alto la dignidad de sus seres queridos desaparecidos, desaparecidas y masacrados, al referirse a ellos con absoluta verdad y amor, y denunciar los episodios más cruentos de dolor, violencia, persecución y muerte sufridos por un pueblo latinoamericano en nuestra historia reciente. Para Neri Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, el libro Memoria de Víctimas de Genocidio es de suma importancia, ya que es la historia escrita desde las personas que conocieron la guerra del lado agredido. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Construir la memoria es tratar de rescatar precisamente con aquellas historias de las personas que fueron vencidas y que sufrieron durante la guerra. Generalmente la historia que nosotros conocemos las escriben precisamente aquellas personas que han vencido y que cuentan desde su particular punto de vista aquellas situaciones que vivieron. Sin embargo, cuando es contado precisamente por las personas que la experimentaron, que sufrieron, aquellos sobrevivientes de los conflictos armados, recae desde un punto de vista muy diferente. El investigador Raúl Nájera comenta que el memorial virtual Floreceremos y Memoria Víctimas de Genocidio son un homenaje a la vida y a las comunidades que sobrevivieron el genocidio. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Nájera, soy miembro del equipo jurídico de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y en esta ocasión queremos dar a conocer la presentación, la entrega del libro Guatemala, Memoria de las Víctimas del Genocidio, que está vinculado a la creación del memorial virtual que lleva por nombre Floreceremos, dedicado a las víctimas del genocidio en Guatemala, que pueden encontrar en internet con la búsqueda en cualquier buscador de su preferencia. El memorial, tanto el memorial de las víctimas del genocidio como el libro recién entregado a la Biblioteca Nacional, es un esfuerzo por recuperar las historias individuales y colectivas de miles de víctimas que dejó la represión estatal durante la guerra entre 1960 y 1996 a la firma de los acuerdos de paz. Este memorial y este libro recuperan las historias de la mano de los familiares, de las familias sobrevivientes, es decir, quiénes eran las víctimas, cómo los recuerdan, cómo eran las personas que fueron victimizadas, que fueron víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, por ejemplo, cómo eran las personas en la cotidianidad, pero también cuál era la importancia y la relevancia que tenían estas personas para sus comunidades. Ese es un esfuerzo que surge de la iniciativa de recuperar la prueba testimonial que fue ofrecida durante el juicio por genocidio en contra del ex general Benedicto Lucas García, que fue miembro o fue jefe del Estado Mayor General del Ejército entre 1981 y 1982, cuando se cometieron las peores masacres de tierra arrasada, conocidas como de tierra arrasada en este país. Es decir, recuperar esas historias para que no queden archivadas en tribunales y sí puedan ser conocidas por público nacional, por personas nacionales y de cualquier otras partes del mundo, en cualquier otra parte del mundo, que puedas acceder a internet y que pueda conocer esto que estamos hablando, ¿verdad?, sobre las víctimas de la guerra en este país. Este esfuerzo de dignificación se une al esfuerzo diario por
contarle a la sociedad guatemalteca, porque las nuevas generaciones conozcan lo que pasó en este país, conozcan la historia reciente de la guerra, los dolores que causó, las graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo las consecuencias de esa época de terror que tienen que ver con la violencia actual, con el miedo a organizarse, con la criminalización y la persecución de todas aquellas personas que decidimos defender derechos humanos o decidimos defender los derechos básicos nuestros, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Y va en función de defender nuestro derecho al acceso a una vida digna en condiciones de igualdad, de respeto a nuestro derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, y que va sobre todo enfocado al esfuerzo por dar a conocer que durante toda la historia de nuestros pueblos en este país, los pueblos en Guatemala han luchado siempre por la dignificación de la vida y por el derecho a la vida. Es importante este ejercicio de memoria para que las nuevas generaciones se acerquen a lo que sucedió y puedan comprender la magnitud del dolor, pero también puedan comprometerse con hacer un esfuerzo, por mínimo que sea, para evitar que estos hechos del pasado vuelvan a ocurrir, sobre todo a ser parte en los cambios que necesita este país, a tomar decisiones, a participar en los espacios abiertos de toma de decisiones, de participaciones públicas y políticas que ayuden a transformar este país, que lo hagan un país con igualdad social, un país con justicia social para todas y para todos. A esto está dedicado el memorial virtual Floreceremos, dedicado a las víctimas del genocidio en Guatemala. Por eso es importante abrir este tipo de espacios, generar este tipo de herramientas que con la tecnología nos permitan romper con ese cerco a la memoria colectiva de los pueblos. Sobre todo porque hay una intencionalidad cada día más actualizada de controlar la narrativa, de controlar el relato de nuestras propias historias, de nuestras propias memorias, y lo vemos constantemente. Y con esto cierro, es que preocupa de sobremanera, porque en la medida en que se esconde lo que pasa y en la medida en que se niega a nombrar los genocidios como lo que son, se sigue sepultando la memoria colectiva de los pueblos que sobreviven el genocidio. Para Ilonka Matute, directora de la Biblioteca Nacional de Guatemala, la memoria es un ejercicio de esperanza. Yo les cuento que hoy venía vestida de negro y cuando me vi dije, no, el evento se llama Floreceremos. ¿Por qué? Porque las flores son el símbolo de nuestra esperanza. Tras la muerte, lo que nos queda es aferrarnos a la memoria y a la esperanza. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En El Salvador, expertos advierten riesgos de sustancias tóxicas en plásticos. El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, realizó un conversatorio con ambientalistas internacionales en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, con el objetivo de generar conciencia sobre los mecanismos de gestión sostenible de desechos sólidos. Durante el conversatorio, Ricardo Navarro, presidente de CESTA, señaló que según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el 40% de la basura generada es orgánica, por lo que debería reincorporarse a la tierra mediante procesos de compostaje, mientras que el 25% corresponde a plástico. Otra serie de cosas, metales, vidrio, papel, cartón, textiles, puede reciclarse. Mire, si nosotros nos organizamos, podríamos llegar a una situación casi de cero basura. Fíjese lo que pasa en San Francisco Angulo. La gente allá no quiere un basurero. ¿Quién quiere un basurero frente a su casa? Nadie. Y la alcaldía dice, bueno, ¿y dónde la pongo? Claro, tiene que buscar un lugar. Bueno, entonces analicemos el problema. Si nosotros nos organizamos y manejamos adecuadamente los desechos de manera que no generen basura, no tendría problema la comunidad, no tendría problema la alcaldía y nos ahorramos dinero todos. Porque el problema que ahorita tenemos allá en San Francisco Angulo se va a dar en todas partes, se ha venido dando, quizás en todas partes del mundo, y se va a seguir dando.
Como ponentes internacionales participaron representantes de Gaia, Latinoamérica y el Caribe, quienes expusieron las estrategias implementadas en la región para reducir los niveles de contaminación por plásticos. Magdalena Donoso, coordinadora de Gaia, explicó que el impacto de los desechos es un fenómeno global, con efectos directos derivados de la mala gestión de residuos y la sobreproducción, los cuales afectan la biodiversidad y agravan el cambio climático. Bueno, en términos generales, precisamente hay una contaminación particularmente por plásticos que se produce en las zonas acuíferas, en las zonas de agua, digamos. Las soluciones son transversales, o sea, la razón por la que tenemos residuos en todos los lugares, la basura es ubicua hoy día, está en todas partes, y la razón por la que eso ocurre es y siempre volvemos a la misma reflexión inicial, es porque estamos produciendo residuos que no necesitamos producir, que no deberíamos producir y que no tienen además, una vez que los producimos, no tienen los mecanismos para ser reciclados adecuadamente o para ser gestionados adecuadamente. El resultado de eso es que los residuos terminan en cualquier parte. Por su parte, Alejandra Parra Muñoz, asesora en Plástico y Basura Cero para Gaia, señaló que más de 3.600 sustancias químicas presentes en los plásticos han sido identificadas como tóxicas y que más del 65% no han sido evaluadas para determinar si son seguras para las personas o el medio ambiente. Por lo tanto, cada vez que se fabrican los plásticos, se fabrican estas sustancias químicas tóxicas también, se liberan al ambiente, los trabajadores de las fábricas de plástico sufren mayormente estas consecuencias, pero luego cuando nosotros usamos los productos plásticos, incorporamos también estas sustancias químicas tóxicas a nuestro ambiente, a nuestra comida, cuando nos alimentamos de comida que está envasada en plástico, cuando tomamos agua envasada en plástico desechable, también incorporamos estas sustancias químicas y micropartículas de plástico que ingerimos a través de la comida, a través de la bebida y que hoy día estamos incluso respirando. Hay microplásticos en el aire. Entonces, la verdad es que el impacto de los plásticos ha sido catastrófico a nivel global. Parra señaló que han encontrado plásticos dentro del cuerpo humano, incluso en recién nacidos, los cuales podrían provocar diversas enfermedades. Por ello, indicó que la problemática debe abordarse desde su origen, reduciendo o dejando de usar plásticos. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. En Guatemala. Aquí pasó algo, las columnas de la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala. Esta semana, en el informativo mesoamericano Voces Nuestras, iniciamos la transmisión de la serie Aquí pasó algo, una serie sonora de Agencia Ocote que recorre lugares marcados por la violencia del conflicto armado interno en Guatemala. Cada episodio reconstruye lo que sucedió en las calles de Guatemala, en oficinas, en antiguos centros de detención y tortura, en destacamentos militares, donde la historia dejó huellas, los lugares tienen memoria y no queremos que se olvide la historia. Alrededor del atrio de la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala hay 12 columnas con unas placas de mármol en las que hay grabados los nombres de 13.500 personas. Son víctimas de masacres, desapariciones y torturas llevadas a cabo durante el conflicto armado interno en Guatemala. Aquí pasó algo. Un recorrido sensorial por la memoria de Guatemala, producido por Ocote. Estamos en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, en la banqueta sobre la 7ª avenida del centro histórico, entre la 6ª y la 8ª calle, frente a la Catedral Metropolitana. Verás el atrio de piedra y las 3 puertas de madera del templo. Alrededor del atrio, 12 columnas sostienen una reja de hierro. Las columnas tienen unos 3 metros de altura y sobre ellas hay unas esferas de piedra. Acércate. Talladas sobre placas de mármol hay unas palabras. Son los nombres y apellidos de personas, de 13.500 personas. Anahom, Roberto Galiego Chen, Fabiana Jiménez Ortiz, Luis Fuentes Miranda, María Hernández Alonso, Ángel Alvarado. Si levantas la vista, verás, a modo de títulos, víctimas ejecutadas, víctimas de masacres, víctimas
víctimas desaparecidas, víctimas de tortura. Y un poco más arriba, los nombres de las aldeas, caseríos y municipios donde se llevaron a cabo masacres durante el conflicto armado interno en Guatemala, que duró 36 años, de 1960 a 1996, cuando se firmó la paz. Mi nombre es Neri Rodenas, soy director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Cuando estaba por terminarse el proyecto interdiocesano para la recuperación de la memoria histórica, el REMI, se iba a trabajar la presentación del informe Guatemala Nunca Más. El informe Guatemala Nunca Más pues es, digamos, el resultado de todo este proceso en el cual pues se hacen los análisis de la información que se recabó durante los hechos que sucedieron durante el conflicto armado interno y digamos que se hace una descripción de qué fue lo que pasó. Se tiene documentadas aproximadamente 55,000 casos de personas que fueron afectadas por la guerra. Y entonces, con base a esa base de datos, se pensó en generar algún tipo de monumento que pudiera dignificar la memoria de las víctimas. Y la intencionalidad, como ya expliqué, pues era la de dignificar a las víctimas. Que los familiares, los sobrevivientes de la guerra pudieran llegar y tener un lugar en donde pudieran reconocer los nombres, dar una identidad a la gente que había sido afectada. Tardó aproximadamente pues poco menos de un año tallar, colocar las placas de mármol que están en el atrio de la catedral, pero sigue siendo, digamos, una forma de reconocer y dignificar la memoria de las víctimas de la guerra. El informe Guatemala Nunca Más fue presentado el 24 de abril en la Catedral Metropolitana. Me acuerdo que eran las 6 de la tarde más o menos, cuando pues estaban reunidos ahí los obispos de la Iglesia Católica, y me llamó la atención que estaba llenísimo de gente. No había lugar para que uno se pudiera poner, entonces yo ese día me acuerdo que me ubiqué en los laterales, en una de las laterales de la Catedral Metropolitana. Pues desde ahí yo escuchaba a lo lejos los discursos de la que la gente iba teniendo. Digamos que cuando terminó el acto, la ceremonia de la presentación del informe Guatemala Nunca Más, me acuerdo haber visto algunas personas llorando. Estaba la premio Nobel la doctora Rigoberta Menchú, estaba la doctora Helen Mack, y habían familiares, me acuerdo de la familia Molina Thyssen, que estaban parados digamos que cerca del altar de la catedral, y tanto Monseñor Juan José Jared Conedera como Ronald Ochaeta y otros obispos estaban entregando ejemplares del informe Guatemala Nunca Más. Nosotros lamentamos, por ejemplo, que el Estado de Guatemala no haya hecho un monumento a la dignificación de las víctimas de la guerra. Todos los países del mundo que han tenido un conflicto armado interno dignifican a sus muertos, recuerdan a sus muertos y hacen acciones para dignificar a sus muertos, pero no vimos nosotros que hubiera desde Guatemala pues una forma de dignificar. Creo que las comunidades lo han hecho por sí solas, la Iglesia Católica ha colaborado mucho también, y por lo tanto yo creo que es una cuestión muy importante porque está ubicado en el Parque Central, a la par del Palacio Nacional, en donde está el símbolo del poder civil de Guatemala. ¿Quieres escuchar lo que pasó en otros lugares? Si estás haciendo un recorrido presencial, puedes ir al Parque San Sebastián y buscar el código QR donde te contaremos del lugar donde vivió y fue asesinado Juan José Gerardi Conedera, quien impulsó el informe de REMI, cuyos nombres ves aquí. Si haces el recorrido digital, puedes escuchar las demás cápsulas en agenciaocote.com o en tu plataforma de audio favorita. También puedes explorar el mapa para ver otros lugares. Aquí pasó algo. Es una producción de Ocote. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 912 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por ser parte de esta red viva de voces que informa, cuestiona y no se rinde. Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada corresponsal que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Le recordamos que nos puede seguir en redes sociales como Voces
Nuestras y visitar en vocesnuestras.org, donde podrá encontrar más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria desde y para nuestros pueblos. Nos encontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó Joaquín Tapia Arenas. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.